Y a ver si adivináis cuál es el título del mensaje de hoy. No vuelvo atrás. Original, ¿eh? Este tiene que ser, sin duda, nuestro grito de guerra cada día. Porque hay muchas tensiones en nosotros y fuera de nosotros que nos invitan a volver atrás, que nos invitan a desear volver a Egipto, como le pasaba a Israel, ¿recordáis? Un milagro tras otro, una gloria de Dios mostrada tras otra, y aún así, cuando ya estaban a punto de conseguirlo, ojalá no hubiéramos salido de Egipto. Hermanos, no vuelvo atrás, tiene que ser nuestro grito de guerra cada día. El grito de guerra, por supuesto, de quienes ya han iniciado el camino hacia adelante. Semana pasada se nos ilustraba magistralmente lo que el arrepentimiento significa. Girarse, un giro de 180 grados, en el que dejamos atrás una vida, la vida que le costó la sangre a Jesucristo. Y cuando digo esto, oímos esto, a veces pensamos, la vida de los asesinos, la vida de los ladrones, de los adúlteros. No. La sangre de Jesucristo le costó tu vida y la mía. Sencillamente porque, aun creyendo en Dios, vivíamos, y si no es aún el caso de alguno, que vive a espaldas de Dios. Pero cree en Dios, pero no le hace caso a Dios para nada. Pero los que hemos dado el giro, los que nos hemos arrepentido y hemos dicho, Señor, pero ¿cómo hemos estado viviendo que has tenido que enviar a tu Hijo para que nosotros tuviéramos una oportunidad? Los que hemos dado ese giro, los que nos hemos arrepentido, caminamos en una dirección distinta. Y como también se nos decía la semana pasada, no se trata solo de caminar hacia adelante, mirando hacia Egipto, hacia lo que hemos dejado, sino mirando lo que tenemos delante, mirando a Jesús, pero ya no en la cruz, que fue donde Él nos cogió y donde nos giró y donde nos dijo, no, por ahí no, por allá, sino al Jesús que está en el trono, al Jesús que vive para siempre, al que es, al que era y al que ha de venir. A ese Jesús, y en esa dirección es que hemos de estar caminando los que en algún momento hemos dicho, no vuelvo atrás. Y tendremos que renovar seguramente ese pensamiento muchas veces, porque como decía, las tensiones en nuestra propia carne, en el mundo y del propio Satanás son muy grandes, muy grandes. Pero, hermanos, como decía Pablo a los filipenses, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. O lo que es lo mismo, no vuelvo atrás. Y para que esto sea cierto y no acabe siendo un eslogan más de los muchos que podemos llegar a repetir los religiosos, cada día de nuestra vida nos va a ser muy necesario aprender de Jesús. Porque no volver atrás puede ser un deseo muy maravilloso, pero solo puede ser una realidad cuando mirando a Jesús empezamos a andar el camino que Él anduvo y empezamos a seguir los pasos que Él nos mostró, a fin de que no volver atrás, ya digo, no sea un eslogan, un mantra como se dice ahora que repetimos, sino una realidad anhelada, deseada y en la que invertimos el resto de nuestra vida. Las enseñanzas de Jesús, de cómo vivió, de lo que Él mismo enseñó, de manera que podamos de verdad no desear nunca volver atrás, porque Dios nos va acompañando en la conquista de lo que tenemos delante, que es maravilloso. Es urgente y necesario que los que somos adoptados como hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, los que nos hemos vuelto a someter a la autoridad de Dios, los nacidos de nuevo del Espíritu, vivamos en esta nueva vida a la luz de sus enseñanzas y del propio testimonio de Jesús sobre esta tierra. Y diciéndole cada día a nuestra carne, a este mundo y a Satanás, no vuelvo atrás. Es urgente que estos que he descrito, adoptados como hijos de Dios mediante la fe en Cristo, que nos hemos vuelto a someter a la autoridad de Dios, que hemos nacido de nuevo del Espíritu, vivamos esa nueva vida que tenemos delante. ¿Hay alguno por aquí de estos? Amén. Qué tímido que soy, Dios mío.
Con este fin, hermanos, deseo que observemos juntos en esta mañana un texto muy conocido por todos. Hasta por los ajenos a la fe es conocido este texto. Pero no por conocidos, suficientemente experimentado. Y por eso creo que haremos bien en reforzar no solo el conocimiento de lo que vamos a escuchar, sino sobre todo la experiencia de aquello que vamos a escuchar. Y con este fin quiero compartir esta palabra, que no tiene que ver en principio con cosas que hacer o reglas que cumplir, sino que, como vengo diciendo en estos últimos mensajes, tiene que ver con un carácter, con una identidad, con lo que ahora somos en Cristo. De tal manera que lo que somos en Cristo vaya manifestando las obras que Cristo mismo haría y que ahora espera que nosotros hagamos. Porque si empezamos la casa por el tejado, nos suele caer la casa antes de empezarla. Y muchas veces quieren empezar con la fe, haciendo obras, y sin dar tiempo a que su propio carácter vaya siendo transformado. Y claro, no funciona, estamos estresados de tantas cosas que tenemos que dejar y tantas cosas que tenemos que hacer nuevas. Pues primero el Señor Jesús pone los cimientos. Y en el famoso Sermón del Monte, conocido, ya digo, hasta por ajenos a la fe, el Señor pone primero los cimientos. El Señor no empieza diciendo las cosas que tienen que hacer, sino cuál ha de ser el carácter que tienen que mostrar. Un carácter que, dice el Señor, es dichoso, bienaventurado, feliz. No feliz en términos subjetivos, en términos de lo que cada uno entiende por felicidad, sino feliz en el sentido de lo que se nos decía la semana pasada, de vivir bajo la bendición de Dios. Puede haber felicidad más grande. Pero para eso hace falta que el Señor vaya formando un carácter en nosotros que va a tener unas manifestaciones concretas. Y cada bienaventuranza nos da un reflejo de esas manifestaciones, para que tú y yo estemos dejando al Espíritu y a la Palabra trabajar en cada una de ellas. No en tener alguna de ellas, sino en todas ellas. Porque todas ellas muestran el carácter de Cristo. Y por tanto, muestran el carácter de hombres y mujeres como tú y como yo, que pueden decir y afirmar: no vuelvo atrás. Es imposible volver atrás cuando se va adquiriendo el carácter que reflejan las conocidas bienaventuranzas. Bienaventuranzas que no son para el mundo entero, sí para que las escuchen, sí para que las amen, sí para que las deseen, pero no para que las puedan poner por obra, porque, como he dicho, este mensaje fue dado a los discípulos nacidos de nuevo, a los discípulos que han sido adoptados por Dios como hijos, a los discípulos que han vuelto a darle la autoridad a Dios sobre sus vidas. Y me atrevo a decir que es dicho a sus discípulos, porque aunque la multitud es testigo de este mensaje, tanto Lucas como Mateo, que son los dos que hablan de él, lo introducen dejando claro a quién se dirige Jesús. Y por tanto, si eres uno o una de ellas, bienaventurada, porque esta palabra es para ti como lo es para mí en esta mañana. Lucas dice, Lucas 6:20, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. ¿A dónde alzaba los ojos Jesús? ¿A quién? A sus discípulos. ¿Eres uno o una de ellas? Bienaventurada, bienaventurado. Qué tímido soy, Dios mío. Mateo dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba. ¿A quién? A sus discípulos. Ya digo, si quieres poner el sermón del monte en práctica, sin pasar el tamiz de lo que viene ahora, ni lo intentes. Porque te vas a frustrar. Porque no es algo que esté en nuestra capacidad de hacerlo. Está en el poder de Dios, que actúa en quienes le han entregado la autoridad a Dios. Y esos somos sus discípulos. Espero que tú y yo, aunque no es que estéis muy convencidos cuando pregunto, pero bueno, quiero dar por supuesto que lo estáis. Por tanto, no vuelvo atrás, solo puede ser el grito de guerra de quienes, arrepentidos de nuestro pecado, hemos emprendido ese camino de regreso al Padre para ponernos bajo su autoridad y así dejar que Él vaya restableciendo su orden en todas las áreas de nuestra vida, de manera que podamos volver a disfrutar de su bendición y ser de bendición a toda la creación. ¿Nos apuntamos a esto? Espero que así lo hagamos todos los presentes.
Menos mal que Dios ve los corazones, porque si es por lo que oye... Acompañadme, hermanos, en este Mateo 5, del 3 al 12, a través de cada una de las manifestaciones dichosas y bendecidas o bienaventuradas con las que se describe el carácter de Cristo y el que habremos de tener o desarrollar cada uno de sus discípulos. Las primeras son un bloque recogido tanto por Mateo como por Lucas. Luego Lucas hace un silencio en algunas de ellas para volver al final a juntarse con Mateo en el argumento. Y las que juntan Mateo y Lucas son estas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lucas dice, porque reirán. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo y Lucas coinciden en poner estas bienaventuranzas en el primer lugar, porque estas cualidades espirituales son la puerta de entrada a todo lo que viene a continuación. Y es que no hay mayor bendición ni posición más alta que la de pertenecer al reino de Dios, ni consuelo mayor que el que proviene de Dios. Isaías y David lo expresaron con estas palabras: al que tiene hambre y sed de justicia, Isaías le dice, el Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Al que llora, le dice el salmista, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Y al pobre de espíritu, David escribe de sí mismo en aquel momento, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Solo quienes sienten su bancarrota espiritual, quienes se acercan a Dios sin orgullo, conscientes de su pobreza y necesidad de Él, hambrientos y sedientos de su justicia, solo estos pueden experimentar la gran bendición de quienes se saben recibidos y aceptados por gracia como ciudadanos del reino de Dios. De quienes reciben el consuelo de Dios hasta convertir su llanto en risa, la bendición de quienes en la justicia de Cristo ven saciada su sed y su hambre, porque experimentan que Jesucristo es todo lo que necesitan, no solo para ser salvos, sino para vivir bendecidos en esta tierra y por toda la eternidad. Por tanto, los capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida alternativa y muy bendecida bajo la autoridad de Dios, habrán de comenzar su andadura y permanecer en ella sin volver atrás, manifestando este carácter humilde delante de Él, el carácter de quien llora por su pobreza espiritual hasta que es consolado por Dios, hasta que su hambre y sed de justicia son saciadas en Cristo, en su salvación y en su orden para la vida diaria. Otra muestra del carácter de Cristo y de quienes no volverán atrás: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Así es, junto a la humildad, la mansedumbre ha de manifestar el carácter del discípulo de Cristo. Ya lo dijo Él, o lo diría después en Mateo 11, aprended de mí que soy manso y humilde. Humildes para presentarnos delante de Dios en absoluta dependencia de Él, y mansos o dóciles para confiar en sus promesas y obedecer sus instrucciones. Todo lo contrario de la rebeldía que trajo el pecado y que nos hizo perder la bendición de Dios. Todo lo contrario. La falta de humildad y mansedumbre nos llevó al desastre del pecado que esto constituye delante de Dios. Y no solo a la humanidad, sino que luego en Israel volvemos a ver este patrón una vez más. Números 13 y 14 nos narran cómo la falta de mansedumbre a la palabra de Dios, la falta de confianza en la palabra de Dios, le hizo a una generación entera vagar por el desierto y perderse la bendición de heredar la tierra prometida. Todos menos dos. Dos que están en la mente de Jesús cuando dice estas palabras en el Sermón del Monte. ¿Por qué Él dice bienaventurados los mansos? ¿Por qué? Porque heredarán la tierra. ¿Y quién heredó la tierra de Israel? ¿Recordáis? Josué y Caleb. Los únicos dos que le dijeron al mundo entero: si Dios está por nosotros y ha dicho que nos da la tierra, nos los comemos con patatas. No dijo lo de las patatas, pero bueno, ¿me entendéis? Y todos los demás dijeron: ¡ay no! ¡Ojalá volvamos atrás! ¡Ojalá volvamos a Egipto! ¿Recordáis, no? Y hubo dos que dijeron: ¡no! ¡Volvemos atrás y para hacer impulso! Pues
Pues esos dos heredaron la tierra. Y tú y yo heredamos toda promesa de Dios cuando somos dóciles, mansos a cada una de ellas. Humildes para presentarnos delante de Dios en absoluta dependencia de Él. Otra manera de carácter de Cristo y de quienes no volveremos atrás, otra muestra es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Humildad para acercarnos a Dios, mansedumbre para confiar en sus promesas y obedecer sus instrucciones, y misericordia para entablar relaciones con nuestro prójimo. Porque así como las primeras cualidades, humildad y mansedumbre, establecen la relación nuestra con Dios, la misericordia establece la relación necesaria entre nosotros. O si no, ¿cómo vais luego a leer o escuchar a Jesús decir, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Y la gente decía, sí. Y Jesús dijo, pues no. Si te dan una mejilla, pon la otra. ¿Sabes la única manera de hacer eso cuál es? Misericordia, ¿no? Como no tengas misericordia, a la torta que te dan le devuelves dos. Y así, cógete todo el sermón del monte y verás la cantidad de veces que la misericordia es la solución. Por eso Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos. Y no solo porque dice que alcanzaremos misericordia, sino porque lo alcanzaremos constantemente de aquel que es misericordioso, para que también nosotros lo podamos ser con otros. Y por eso, para cumplir con el más grande de los mandamientos, después de amar a Dios con todo, Jesús enseña a sus discípulos: amaos unos a otros como yo os he amado. Y eso es con mucha misericordia. Porque cuando dijo estas palabras, acababa de salir corriendo Judas a traicionarle. Pedro estaba a punto de negarle. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesús los amó a todos, hasta el final. Eso es misericordia y lo demás tonterías. Alguno podría pensar que esto es nuevo, esto es parte del nuevo pacto, pero yo en el Antiguo Testamento veo al mismo Dios de misericordia. Fíjate lo que le dice por medio de Oseas, un antiguo profeta: misericordia quiero y no sacrificios. ¡Ah, caramba! No es solo del Nuevo Testamento. Siempre quiso Dios que así fuera entre nosotros. Y de hecho nos enseñó misericordia. En Salmo 103 hay una expresión que es de pura misericordia. El versículo 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es misericordia. En el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que si eso es en el Antiguo Testamento, después de Cristo ya no tenemos excusa ninguna. Ninguna. A partir de Cristo ya no hay excusa para que así sea también entre nosotros, sus discípulos. Pues así hemos sido amados por Él. Y así es posible que tengamos una relación con Él, de manera que seguir disfrutando de la bendición de su misericordia con nosotros solo será posible en la medida que nosotros ejerzamos misericordia con otros. Escúchame. Y no estamos hablando de salvación, estamos hablando de discípulos que ya somos salvos, ¿vale? Estamos hablando de gente que no vuelve atrás, sino que está caminando para adelante. Ese es el contexto. No vas a recibir misericordia de Dios si tú no eres misericordioso. Y si tienes alguna duda sobre esto, en casa, cuando tengas un rato, te lees Mateo 18, del 23 al 35 y saca tus propias conclusiones. Mateo 18, del 23 al 35. Ahora no, porque no queremos llevarnos más tiempo en esto, pero tú en tu casa te darás cuenta de lo importante que es mantener el fluido de misericordia de Dios sobre nosotros en la manera que nosotros somos misericordiosos sobre nosotros. Insisto, no para salvación, sino para acercarnos cada vez más al carácter de Cristo. Otra muestra del carácter de Cristo y de quienes no volverán atrás. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta cualidad afecta a la relación con Dios y también a nuestra relación con el prójimo. Y por eso Jesús se mostró tan duro con los religiosos de su tiempo, pues se conformaban con la limpieza ceremonial externa en forma de rituales o sacrificios. Y por eso estoy incidiendo tanto desde primeros de año en que tenemos que dejar trabajar al Espíritu en transformar nuestro carácter y no conformarnos con estar haciendo actividades religiosas. Porque actividades religiosas los que más hacían eran los fariseos. Y escucha lo que le dice Jesús a los fariseos, por si tienes la tentación de convertirte en uno de ellos. Hay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por eso, si estás tentado o tentada a hacer un montón de cosas, primeramente siéntate a limpiar la parte de adentro. Coge cada bienaventuranza de estas y clama a Dios para que sean ciertas en tu corazón. Porque cuando esto sea cierto en tu corazón, lo demás vendrá por añadidura. Pero cuando invertimos el orden y nos convertimos en religiosos maravillosos de domingo y poco más, luego nuestra vida, el día a día de lunes a sábado, no refleja lo que aquí todos reflejamos. Nuestras caras son maravillosas. Y confío en vuestros corazones también. No lo pongo en ninguna duda. Yo me diré. Pero hermano, si el Espíritu Santo te redarguye, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que para que cambie lo externo, primero haya cambiado lo interno. Que para ser circuncidados por fuera, como diría el Señor también, primero circuncidemos el corazón. De tal manera que lo que somos dé a luz lo que tenemos que hacer. Porque Cristo nunca fingió lo que hacía lo que era Él, lo que Él deseaba más que nada. Y tú y yo, hermanos, estamos llamados a ese mismo gozo, a esa misma bendición de ser felices siendo como Cristo era, amándose lo que Cristo fue y enseñó a sus discípulos que fuéramos. En contraste con estos fariseos, Jesús manifestó una relación limpia con sus semejantes, ausente de toda doblez o hipocresía, pero como consecuencia de un corazón limpio y sincero delante del Padre, inseparable de su humildad y mansedumbre, nunca sustituida esta o suplantada por algún que otro ritual o práctica religiosa. Esta cualidad apela al deseo innegociable de invertir en el conocimiento y amor por la palabra de Dios para limpiar nuestro corazón, pues ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y algunos literalmente eso es lo que hacen. Cogen la palabra, la cierran y la guardan. El hebreo es un poco más rico que esto. A guardar, hermanos, se empieza por amarla. Amarla nos lleva a conocerla. Amarla y conocerla nos lleva a obedecerla. Eso es guardar la palabra de Dios. Y solo así limpiarás tu corazón. ¿Qué relación tienes con la palabra de Dios? Tú sabes, Dios también, y tú sabes. Pero limpiar tu corazón no va a ocurrir al margen de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo solo usará su propia palabra para limpiarla. Jesús le dijo a sus discípulos: ya estáis vosotros limpios por la palabra que os he dado. Pues también nosotros seremos santificados como oró Jesús al Padre por la palabra, por la verdad. Tu palabra, dice Jesús, es verdad. Insisto, no para salvación, pues Cristo nos presenta limpios delante del Padre por la fe en su sacrificio, y es la sangre de Cristo la que nos limpia delante de Dios. Pero sí para la santificación, para que nada nos impida ver a Dios actuando y transformando nuestras vidas, y ninguna doblez o hipocresía en nosotros impida a otros ver la obra de Dios en nosotros. Por eso la santidad es tan importante, porque sin santidad no podemos ver a Dios, pero es que sin santidad otros tampoco pueden ver a Dios en nosotros. Bienaventurados, dichosos, bendecidos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Otra muestra del carácter de Cristo y de quienes no volveremos atrás. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es otra cualidad del carácter de Cristo que afecta a nuestras relaciones con el prójimo de manera proactiva, pues nos pone a trabajar en nuestra limpieza de corazón para no ser causantes de conflicto y así, en lo que nosotros dependa, estar en paz con todos. Y además, nos pone a trabajar a favor del prójimo para que la paz de Dios sea conocida y deseada por todos. Pues esta no es la simple ausencia de conflicto, sino aquella que proviene de la confianza y fe en Jesucristo, aún en medio del conflicto. Y que esa paz alcance a muchos más no depende solamente de que seamos pasivos pacifistas.
Paz y amor. Una florecita aquí. Menuda época. Bueno, uno ya aquí, la habéis conocido esa época, ¿no? La época hippie, pacifista, paz y amor. No hacen nada por nadie, pero paz y amor. Pues no, ese es el llamamiento de Cristo y del cristiano. El discípulo de Cristo que no vuelve atrás. No solo es pacifista en su actitud hacia la violencia, es que es pacificador, dice la palabra de Dios. Y la versión internacional dice: dichosos los que trabajan por la paz. Y no solamente lo plantan como un eslogan pacifista, sino que invierten en la paz. ¿Cómo? Llevando el mensaje de reconciliación del hombre con Dios por la fe en Jesucristo, que tiene como efecto la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, incluso en tiempos de conflicto, y que nos acompañará más allá de esta vida, pues esa paz es fruto eterno del eterno Espíritu Santo de Dios. No te conformes con la paz de Dios para ti. No te conviertas en un pacifista, hermanos, solamente porque quienes son dichosos, como Cristo, son los que trabajan por la paz. La suya primero, limpiando su corazón, y la de los demás, exponiendo a Cristo y su Evangelio, para que la misma paz que nosotros tenemos con Dios, otros también la puedan tener. Por tanto, una iglesia de pacifistas es muy bien, muy bonito, paz y amor, pero una iglesia de pacificadores, hombres y mujeres, que se limpian para estar en paz con todos y con Dios, y que proclaman el Evangelio para que otros tengan la oportunidad de estar en paz con ellos y con Dios. Amén. Gracias. Otra muestra del carácter de Cristo y de quienes no volverán atrás: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No se trata de que deseemos ser perseguidos. No es ningún llamamiento a que estemos deseando que nos persigan. No. Gloria a Dios. El tiempo de paz que más o menos aquí tenemos, la libertad que más o menos aquí tenemos. Aunque de todos modos esa libertad es relativa. Por eso voy a permitirme hacer algunas afirmaciones que espero compartamos, porque no son una reflexión pasajera, sino fruto de la observación. Como digo, no se trata de que deseemos ser perseguidos, esa no es la cuestión. Pero, escucha, instaurar el orden de Dios en nuestra vida y proclamarlo como el mejor posible, instaurar el orden de Dios en nuestra vida y proclamarlo como el mejor posible, sí o sí nos va a traer problemas. Y lo triste es que esos problemas no siempre los tenemos con el mundo. Lo triste es que según qué ejemplos yo pusiera hoy aquí, algunos de vosotros entraríais en conflicto conmigo. Por eso no voy a poner ninguno. Porque algunos se quedan pensando, ¿y esto qué? ¿Y aquello qué? Bueno, no quedarme solo, pero algún entendedor con pocas palabras basta. La semana pasada se afirmó algo del matrimonio, muy serio, del papel del hombre, de la mujer. Pues eso que tendríamos los creyentes, todos los creyentes decir amén. A mí me consta que no. Así que, hermanos, necesitamos asumir que el orden de Dios, no porque quiera Dios, no porque queramos nosotros, sino porque va contra el mundo y contra lo que piensa el mundo, y nuestra propia carne muchas veces nos va a traer conflicto. Y dice la palabra que felices, dichosos, bendecidos los que por causa de esa justicia del reino, de ese orden de Dios, empiezan a tener problemas. Algo bien estaremos haciendo cuando el mundo se nos regira y se enfada, porque llamamos pecado a lo que Dios dice que es pecado. Y no podemos decir otra cosa más que lo que Dios dice de las cosas. Y cada uno ponga el ejemplo en su cabeza que quiera, que seguro que todos tenéis alguno en este momento. El reino de Dios es aquel en que su justicia es la manera de vivir de todos sus súbditos. Y no hay reino de Dios si no se restablece el orden y justicia de Dios en nuestras vidas. Insisto, no hablamos de salvación que es por gracia y no por obras. Hablamos de las obras que Dios preparó de antemano para
para que una vez salvados andemos en ellas. Por supuesto que esto está siendo en nosotros un proceso que nos llevará toda una vida y en el que experimentaremos fracasos y retrocesos. Sí. Y Jesús volvería a decir hoy a nosotros aquí, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Y sabéis qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que nadie tiraría la piedra. Yo me alegro. El domingo pasado el llamamiento que hizo Josué desde aquí fue, oye, si hay una sola área, aunque solo sea una área en tu vida que aún no está bajo el dominio del Señor, ponte en pie. Y me alegré de que todos nos pusiéramos en pie, porque fue un gesto de honestidad. Aquí no estamos los buenos, hermanos. Los buenos están de afuera. Aquí estamos los que reconocemos que si no nos salva Cristo, no hay quien nos salve. Así que, hermano, hermana, claro que estamos en un proceso. Pero el que está en este proceso y no volverá atrás, solo es aquella que no renuncia ni un solo día a ese proceso. Y cuando estás en él y empiezas a cambiar cosas en tu manera de pensar, de vivir, incluso de argumentar con otros, eso nos va a traer problemas. A veces con el matrimonio, a veces con los hijos, a veces con los vecinos, con la familia. Casi siempre el más poderoso y el más triste es la familia. Porque se revuelven contra nosotros quienes no ven las cosas desde el punto de vista del reino de Dios. Y las familias sufren. Y dice el dicho popular, ¿no? Quien más te quiere te hará sufrir, ¿no? Pues en cierto modo es un dicho popular por algo. Y con el reino de Dios y su justicia se aumenta. Porque que no estemos de acuerdo en el equipo de fútbol que tenemos cada uno, bueno, al final nos tomamos unas cañas y se habrá problema. Pero que no estemos de acuerdo en lo que Dios dice que es pecado, lo que Dios dice que es bueno, ahí sí que entramos en territorio conflictivo. Pero esconder la justicia de Dios para que no nos persigan o maltraten no es una opción, pues la máxima bendición de Dios es para quienes viven y proclaman la justicia del reino, aunque todavía no sea una completa realidad en nosotros, y aunque nos insulten o nos desprecien por ello. Por eso, Hebreos 12, 3, 4 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Si crees que te menosprecian, considera a aquel Cristo que sufrió sobre él tanta contradicción de pecadores. Y cuando creas que no merece la pena poner en alto la justicia de Dios y de su reino, porque te puede hacer sufrir, considera a aquel que la sufrió por ti. Y ten en cuenta que tú no has tenido que llegar a derramar sangre por ello. Es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, la última de las bienaventuranzas o cualidades del carácter de Cristo y de sus discípulos que desean vivir muy bendecidos bajo la autoridad de Dios y en su orden sin volver atrás: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y no solamente que hemos de estar dichosos, sino además gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande en los cielos y porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. No se pertenece al reino de Dios sin estar expuestos a insulto, menosprecio o persecución por adoptar el orden de Dios en nuestra vida, especialmente cuando este orden no coincide con el establecido por el mundo. Es inevitable. ¿Deseable? No. ¿Inevitable? Así es. Y si digo otra cosa, te miento. Espero, hermanos, que nos afirmemos hoy y cada día en nuestro grito de guerra: no vuelvo atrás, porque solamente con lo que hemos visto ya podemos intuir las presiones que vamos a sufrir de nuestra carne, del mundo y Satanás para que volvamos atrás. Lo vamos a intuir. Incluso alguno identificará situaciones en donde hasta tentado de volver atrás. Pero, hermano, hermana, espero que salgas fortalecida, fortalecido. Merece la pena seguir adelante. Porque dichoso, bienaventurado, feliz, en grado sumo, bendecido por Dios, es todo aquel discípulo de Cristo que cada día más experimenta estas cualidades de Cristo.
Espero que nos afirmemos hoy y cada día en ese grito de guerra. Y espero que para comenzar dejemos a la palabra y al Espíritu ir formando en nosotros este carácter de Cristo. El carácter de un ser humano muy dichoso y bendecido en su pobreza espiritual satisfecha, en su llanto consolado y transformado en risa, en su hambre y sed de justicia saciadas, en su mansedumbre nunca defraudada, en su misericordia recibida y entregada, en la limpieza de corazón que nos permite ver a Dios y que Dios sea visto en nosotros, en el trabajo por la paz digno de un hijo de Dios, en su exposición sin temor ni vergüenza al insulto o el menosprecio por amar, vivir y enseñar la justicia del reino. De esta manera, no solo no volveremos atrás, sino que avanzaremos y mucho en la restauración del orden de Dios en todas las áreas de nuestra vida, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Avanzaremos y mucho en el disfrute propio y de nuestro entorno de las bendiciones de Dios. Avanzaremos y mucho en manifestar y exaltar ante los hombres el poder y la gloria de Dios. ¿Te apuntas? ¿Os apuntáis, hermanos? ¿Os apuntamos? Que lo oiga el entero, hermanos. Amén. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos cómo caminar hacia adelante de la única manera que es imposible volver atrás, Señor. Mirándote a ti, mirando tus cualidades, mirando tu carácter, que daba a luz una manera de ser y hacer las cosas. Padre, eso es lo que deseamos para nuestra vida, Señor. Gracias por estas bienaventuranzas que nos muestran el camino de aquello que ha de ser forjado en nosotros para dar a luz las obras de tu reino, tu justicia, Señor. Oh Dios, enséñanos. Enséñanos, Padre, porque no hay ninguna condenación para nosotros, no estamos bajo amenaza, porque Cristo ya pagó. Pero, Señor, hasta que nuestra redención sea total delante de tu presencia, queremos ser ese hombre y mujer parecido a Cristo, que mira hacia adelante, que va con Él hacia adelante y que, Señor, deja atrás sin ninguna melancolía todo aquello por lo que Cristo tuvo que morir en la cruz, Señor. Queremos ser esa iglesia, Padre. Te pedimos perdón por las veces que no alcanzamos, por las veces que somos tentados a parar, a volver atrás, Señor. Perdónanos y quita de cada uno de los presentes la más mínima intención de semejante paso, Señor. Y ayúdanos no solo a no mirar atrás, sino a no dejar de mirarte a ti, para que tú vayas formando a Cristo en nosotros, tal como deseas, tal como solo tú puedes, y que, Señor, nos expongamos a tu palabra cada vez más y de más maneras, para que tu Espíritu Santo a través de ella vaya limpiando todo lo que aún ha de ser limpiado, transformando lo que aún ha de ser transformado. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Amén.